El camionero volvió a casa esperando encontrar calor, pero todo lo que vio fue el frío cartel que decía «Vendido». Y en el desolado garaje se quedó helado al ver a su hija acurrucada, dormida dentro de un coche destrozado. La verdad que descubrió a continuación le arrancó las lágrimas. David Miller arrastraba una pesada y vieja maleta. Caminaba lentamente por la calle que una vez le fue familiar, pero que ahora parecía extrañamente ajena. Durante el largo viaje de vuelta, había imaginado el momento en que la puerta principal se abriría de par en par, su hija corriendo a sus brazos y la cocina llena de la misma calidez de siempre. Pero cuando se detuvo en la entrada, todas esas imágenes se hicieron añicos. Un gran cartel colgaba en la puerta principal. «Vendido». David se quedó paralizado, con la mano rígida en el asa de la maleta. Ese cartel no podía ser real. Esta era la casa que él y su difunta esposa habían construido con sus propias manos, el hogar donde había confiado a su hija, el lugar que había dejado al cuidado de su hermana y su cuñado, durante los años en que tuvo que aceptar rutas largas y lejanas. Y ahora todo se había desvanecido con un único y despiadado cartel. Intentó girar la cerradura. La puerta no se movió. La habían cambiado. La casa estaba a oscuras, silenciosa, despojada de cualquier rastro de calor familiar. En la quietud, David retrocedió, sus ojos escaneando los alrededores. Solo entonces lo oyó. Un sonido débil, apenas audible, que venía del garaje de al lado. Un ligero susurro, como si alguien se moviera en las sombras. Su instinto, agudizado por años en la carretera, se activó de inmediato. David se movió hacia el garaje, apretando el asa de la maleta, sus oídos atentos a cada ruido. La puerta del garaje chirrió cuando la empujó. El pesado acero gimió, liberando un olor a humedad mezclado con el penetrante aroma del aceite de motor. Dentro, la luz de la luna se colaba por una rendija y caía sobre un rincón oscuro donde un viejo coche destrozado yacía bajo una gruesa manta de polvo. Y justo ahí, en el asiento trasero de ese coche, había una pequeña figura acurrucada, aferrada a una mochila rota. David se quedó helado. Su corazón se encogió al reconocer la silueta familiar. Emilia. El nombre de su hija se le escapó, ahogado en la garganta. La niña se sobresaltó y levantó la cabeza. Sus ojos, rojos y todavía húmedos por las lágrimas, se abrieron de par en la oscuridad. Su voz temblorosa rompió el silencio. «Papá». En ese instante, las piernas de David cedieron. Dejó caer la maleta y se hundió de rodillas frente al asiento del coche, rodeando a su hija con sus brazos. El frágil calor de su cuerpo casi le quitó el aliento. Emilia escondió el rostro en el pecho de su padre, su pequeño cuerpo sacudido por espasmos. David sintió cada lágrima ardiente empapar su chaqueta, mezclándose con las amargas que corrían por su propio rostro. Miró alrededor del viejo garaje. Lo que una vez fue solo un lugar para coches y herramientas, ahora se había convertido en el dormitorio improvisado de su hija de 10 años. El coche destartalado, que fue su orgullo cuando aún vivía con su esposa, se había convertido en su cama. El polvo cubría las ventanillas, pero unas tenues huellas de manos mostraban dónde Emilia había limpiado un pequeño trozo para apoyarse. Una delgada manta la cubría holgadamente, insuficiente para combatir el frío penetrante. David tembló, no por el aire nocturno, sino por el dolor que crecía en su interior. Acercó más a su hija y susurró: «Siento haberte dejado sola así». Emilia no respondió, solo se aferró más fuerte, como si temiera que soltarlo lo haría desaparecer de nuevo. Su silencio lo destrozaba aún más. Sabía que había soportado tanto que ya no tenía fuerzas para gritar o quejarse. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué había desaparecido la casa? ¿Por qué su hija se veía obligada a dormir en un garaje? ¿Dónde estaban su hermana y su cuñado? Las mismas personas en las que había confiado, a las que había dejado quedarse en su casa para superar sus malos tiempos.
¿Cómo pudieron permitir que su hija terminara así? En el gélido garaje, entre el olor a aceite y polvo de metal, los brazos de un padre se aferraban a su hija, y en sus ojos, la conmoción y el dolor dieron paso lentamente a una determinación dura e inquebrantable. Descubriría la verdad, y lo recuperaría todo para su hija. Si volvieras a casa después de años y encontraras a tu propia hija durmiendo en un garaje frío, ¿qué harías? David abrazó a Emilia con fuerza, sintiendo cada débil aliento de su pequeña. La noche todavía oprimía con su fría oscuridad, pero su mente ardía. Sacando a Emilia del garaje, caminó hacia un tramo más iluminado de la calle, encontrando un rincón sombreado en la acera, lejos del cartel de «Vendido». Agotada, la niña se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. La miró, con un nudo en la garganta. «Emilia, dime qué pasó. ¿Por qué estás aquí así?» Emilia se despertó. Sus ojos hinchados brillaban con lágrimas. Frotó su cara contra el pecho de él y luego rompió a llorar. El sonido de sus sollozos ahogados se clavó en el corazón de David. «Tío Ricardo me echó. Nuestra casa se vendió, papá, y tía María está muy enferma. Está en el hospital ahora». Sus palabras lo golpearon como un rayo. Durante meses había intentado contactarlos, pero sus llamadas nunca entraban. Las pocas conversaciones con María terminaban abruptamente, su voz tan débil que lo dejaba con una terrible sensación de angustia. Eso fue lo que finalmente lo impulsó a solicitar un permiso de emergencia y volver a casa sin avisar. Pero nunca imaginó que regresaría a esto. Abrazando a Emilia, se apresuró hacia el hospital. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación, fría y sin vida. Emilia se apretó contra David, su pequeña mano aún temblando. En la cama yacía María, la hermana de David. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos hundidos. Incluso después de recibir atención médica, estaba tan débil que no podía sentarse sola. David la miró, obligándose a contener la furia que ardía en su pecho. Recordó con dolorosa claridad el día en que había confiado todo, su fe, su hogar, su futuro, a su propia familia, sin imaginar que sería el comienzo de tal tragedia. 3 años antes, el día que David se fue para un contrato de rutas largas, esta pequeña casa se había llenado de risas mezcladas con lágrimas de despedida. Ricardo, su cuñado, estaba desempleado. Su pequeño negocio se había hundido. María, su hermana, había enfermado por el exceso de trabajo y el estrés. David había intervenido sin dudarlo, poniendo una mano firme en el hombro de Ricardo. Le dio una palmada tranquilizadora. «¿Por qué no se mudan aquí? Hay más espacio, y Emilia necesita a la familia cerca mientras estoy fuera». Le entregó a Ricardo una fotocopia de la escritura de la casa y una pequeña libreta de ahorros, el dinero que había apartado cuidadosamente para Emilia. «Esta es su asignación mensual. Para cualquier cosa, grande o pequeña, solo llámame». Ricardo asintió con entusiasmo, colmándolo de promesas. «No te preocupes, David. Emilia es familia. Será tratada como una princesa. Y esta casa la cuidaré mejor que la mía». María, a su lado, tosió suavemente, pero sus ojos amables brillaban de gratitud. David abrazó a Emilia con fuerza, inculcándole la confianza de que estaría a salvo con sus tíos. No tenía idea de que sería la última vez que vería su hogar intacto, y que esas promesas no eran más que una máscara para un cruel engaño. Ahora, María lloraba. Las lágrimas rodaban por su sien. Ricardo, dijo que era solo papeleo temporal, solo para pedir un préstamo y salvar la tienda. Yo estaba demasiado enferma para entender nada. Ricardo prometió que la compraría de vuelta. Me dijo que todo estaba bien, que era solo una formalidad, y le creí. Levantó una mano temblorosa y huesuda para cubrirse la cara. Le creí. No pude detenerlo a tiempo.
María miró a Emilia con los ojos llenos de lágrimas. Ella es una niña tan buena. Nunca se queja, nunca dice nada que me preocupe. Gracias, Emilia. La voz de María flaqueó, ya fuera por la emoción o por la vergüenza. David sabía que María también era una víctima, engañada y manipulada por Ricardo, que se había aprovechado de su debilidad. Y sin embargo, no podía evitar la decepción de que su hermana, cegada e impotente, hubiera permitido que todo se descontrolara tanto, convirtiendo a su inocente sobrina en una carga en la casa de su propio padre. David apretó la mano de Emilia. Era tan frágil, aterradoramente delgada. En silencio, se hizo un juramento. «Ricardo, pagarás por todo esto». Se levantó y caminó hacia la ventana. Por casualidad, vio un recibo del hospital entre los papeles bajo la almohada de María. Era una deuda enorme, y el nombre del responsable en la factura del hospital, sellada con el logo de una compañía de prestamistas, era el de Ricardo Harris, en letras negritas. Golpeó a David como un mazazo. Lo dobló, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta y sus ojos se endurecieron con resolución. No podía quedarse sentado en el hospital mientras la verdad sobre Ricardo y la vida de Emilia seguía oculta. Después de pedirle a la enfermera que cuidara de María, tomó a Emilia de la mano y la sacó. La niña todavía estaba débil, pero el dolor en el corazón de David era mucho mayor. Necesitaba respuestas. Deambuló por el vecindario, recorriendo el camino familiar que llevaba a la casa que una vez le perteneció. El gran cartel de vendido seguía allí, una herida abierta grabada en su pecho. Caminó hasta la casa de Sara, la vecina que había sido como de la familia durante años. En el momento en que Sara lo vio, las lágrimas brotaron de sus ojos. «Oh, David, has vuelto. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Dónde está Emilia? He estado tan preocupada por ella». David tomó la mano de Sara. Su voz era ronca. «Está aquí conmigo. Pero Sara, ¿qué pasó con la casa? ¿Y con Emilia?» Sara respiró hondo, su mirada cargada de tristeza. «Ricardo cambió por completo, David. Después de que María fue hospitalizada, empezó a beber hasta perder el sentido. Vi a Emilia más de una vez en la tienda del señor Moreno, pidiendo pan o simplemente mirando desde fuera. Se puso tan delgada, su ropa gastada y rota. En las noches frías, la vi acurrucada durmiendo en tu porche, mientras su tío roncaba dentro». El pecho de David se oprimió. ¿Durmiendo en el porche de la casa de su propio padre? Sara continuó, su voz subiendo de tono con ira. «Incluso la vi lavando ropa sola, colgando ropa de adulto de gran tamaño en un alambre, como si fuera una sirvienta en su propia casa. Y cuando Ricardo se emborrachaba, la maldecía, la echaba. David, quise ayudarla, pero él me amenazó. Aléjate de los asuntos de mi familia, o te arrepentirás». Las palabras de Sara se clavaron en el corazón de David como cuchillos. ¿Cómo había sido forzada a vivir su hija, a ser maltratada, dentro de la misma casa que él había construido con su propio sudor? Justo entonces, un hombre pequeño y de aspecto desaliñado se acercó. Miró a David, luego a la casa. ¿El hermano de Ricardo? Ese canalla me engañó. Prometió entregarme esta casa para saldar su deuda conmigo. ¿Y qué pasó? Se la vendió a otro y desapareció. David lo reconoció como uno de los acreedores. La voz del hombre se endureció. «Deudas de juego, ¿verdad?» Incluso dijo que usaría la asignación de la niña para pagarme. «¿Qué deudas?» Zrenia David. «Deudas de juego, ¿qué más?» Zrenia escupió el hombre. Afirmó que los beneficios de la niña, la asignación de la niña, y tu nómina estaban a punto de llegar y que usaría ese dinero para cubrirlo. Ahora ha desaparecido, la casa ha sido vendida y me he quedado sin nada. Maldito sinvergüenza. Una rabia incontrolable surgió en David. Te atreviste a jugarte no solo esta casa, sino incluso los beneficios de tu propia sobrina.
Apretó la mano con tanta fuerza que las venas se hincharon. Golpeó con el puño la vieja pared a su lado. Un crujido agudo resonó cuando el yeso se partió. Sara y el acreedor se estremecieron. Los ojos inyectados en sangre de David ya no reflejaban fatiga ni tristeza, solo furia y resolución. La casa se había ido. Su hija había sufrido lo impensable, y Ricardo pagaría el precio. ¿Alguna vez has visto cómo tu hogar, el sustento de tu familia, desaparecía por la codicia de un pariente? ¿Alguna vez confiaste tu hogar a la familia solo para perderlo todo? Si es así, por favor, comparte tu historia. David apretó la mano de Emilia y la llevó de vuelta al viejo garaje. El sol ya estaba alto, pero los débiles rayos que se colaban por las grietas no eran suficientes para disipar el frío húmedo y penetrante del interior. El olor rancio a grasa y el pesado aroma a polvo flotaban en el aire. David encendió la vieja linterna que colgaba de la pared. Su tenue luz amarilla apenas iluminaba el coche destrozado, el mismo en el que Emilia había dormido la noche anterior. Se sentó, acercó a Emilia y la envolvió en sus brazos. «Emilia», susurró, su voz cálida de amor pero cargada de dolor. «Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó después de que me fui? ¿Cómo has estado viviendo?» Emilia dudó. Su pequeño rostro todavía mostraba rastros de miedo. Apretó sus delgadas manitas antes de empezar a hablar lentamente, su voz apenas un murmullo, como si temiera que alguien pudiera oírla. Yo cocinaba para mí. Tía María estaba demasiado débil y tío Ricardo siempre estaba fuera. Limpiaba la casa, lavaba la ropa, y cada vez que volvía ebrio, tenía que abrirle las cervezas, traerle agua para que se le pasara. Se detuvo, respiró temblorosamente y añadió con voz trémula. Tenía tanto miedo, papá. Me gritaba todo el tiempo, con los ojos inyectados en sangre. Tío Ricardo decía, si te atreves a decírselo a alguien, no esperes tener un techo sobre tu cabeza en esta casa. David cerró los ojos con fuerza. En su mente, vio las pequeñas manos de su hija temblando mientras luchaba en esa fría cocina, preparándose comidas insípidas, solo para luego servir al hombre ebrio al que una vez había dado cobijo en su propia casa. Su hija había sido tratada peor que una sirvienta, una carga no deseada. ¿Y qué pasó anoche? Drenia preguntó David en voz baja, su pecho apretándose con cada palabra. Emilia bajó la cabeza. Su voz se redujo a un susurro. Anoche, tío Ricardo bebió y se enfadó. Gritó. «¡Fuera! No te quedes más en esta casa». Tenía tanto miedo que corrí al garaje y dormí en el coche viejo. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Emilia, mientras hundía la cara en el hombro de su padre, sollozando. Tenía tanto miedo, papá. Solo cogí esta mochila rota y corrí lo más rápido que pude. No sabía a dónde ir. Solo recordaba tu coche. Pensé que al menos aquí podría sentir tu calor. Las palabras de Emilia atravesaron el corazón de David como 1000 cuchillos. ¿Qué había soportado su hija en esa casa? El mismo hogar donde había depositado su confianza, donde había dejado a su hija a salvo. La abrazó con tanta fuerza que Emilia dejó escapar un leve gemido. Le dio un beso en la frente y luego levantó la cabeza, con los ojos ardiendo de furia. Cayó la noche, y el frío garaje solo estaba iluminado por el débil haz de una linterna. David sacó a Emilia a duras penas. La niña se aferraba a su mochila gastada, con los ojos rojos e hinchados. Sus pertenencias no eran más que una maleta abollada. Miguel, un viejo amigo de David, había logrado encontrarles un apartamento subvencionado. Era destartalado, húmedo, con solo una cama y una pequeña estufa de gas, pero al menos no era un garaje oscuro. «Esta es nuestra casa ahora, papá», tembló la voz de Emilia. David la abrazó. «Solo por ahora, cariño. Empezaré de nuevo. Volveremos a tener un hogar de verdad». Extendió una manta y acostó a Emilia. A la luz de una vieja lámpara amarilla, David calentó una lata de sopa.
El cálido olor despertó recuerdos de días mejores. Emilia comía cucharada a cucharada. Su rostro delgado le provocaba a David un nudo de pena en la garganta. «Papá, ¿podremos arreglar nuestra casa algún día?» David asintió, su voz firme. «Sí, te llevaré de vuelta a nuestro verdadero hogar». Esa noche, en la pequeña y húmeda habitación, David hizo un voto silencioso. Lucharía por su hija, por la justicia, por el hogar que había sido traicionado. De repente, un fuerte golpe retumbó en la puerta, rompiendo la frágil paz. La vieja puerta de madera traqueteó violentamente. Tanto David como Emilia se sobresaltaron. Una alta sombra se alargó por el suelo. El hedor a alcohol golpeó la nariz de David, invadiendo la habitación. Ricardo, su cuñado, se cernía en el umbral, con los ojos vidriosos, el rostro enrojecido por la bebida. Su postura era descarada e insolente. Se había estado escondiendo, pero ahora había vuelto con un nuevo y desvergonzado propósito. Emilia se encogió junto a David, con los ojos muy abiertos de miedo. La sombra de Ricardo pareció tragarse la pequeña habitación, y con ella el resto de su infancia. «Vaya, el camionero finalmente volvió a casa», se burló Ricardo al entrar. Su mirada recorrió el destartalado apartamento antes de fijarse en David y Emilia. Su voz era ronca, goteando desprecio. «Momento perfecto. Te estaba buscando». «Cállate». David empujó a Emilia detrás de él, hacia el rincón más seguro junto a la cama. Sus ojos ardían de furia, las venas se marcaban en sus sienes. Se había estado conteniendo desde la mañana, pero ahora, cara a cara con el hombre que había destruido la vida de su hija, cada ápice de paciencia se desvaneció. «¿Qué quieres?» Component placement, la voz de David era puro hielo. Ricardo se rió amargamente, golpeando la pequeña mesa con la palma de la mano. «¿Qué quiero? Quiero dinero. Mi dinero, me lo debes, cobarde». David no podía creer lo que oía. «¿Qué acabas de decir? Viviste de mi casa, la vendiste, dejaste a mi hija durmiendo en un garaje. Ahora estamos atrapados en este tugurio. ¿Y te atreves a aparecer aquí exigiendo dinero?» Ricardo curvó los labios, riendo a carcajadas, como si David hubiera contado un chiste. «Así es, me lo debes. ¿Crees que esta niña sobrevivió los últimos 3 años sola? Sin mí, se habría muerto de hambre, estaría en la calle. Yo la cuidé, le di un techo, le di comida. Y ahora que has vuelto, tienes que pagarme, cobarde». Golpeó la lata de sopa vacía. «Tengo los papeles, una tutela temporal, recibos de todos los cuidados que le di. ¿Cuánto me vas a pagar?» Ricardo metió la mano en el bolsillo de su abrigo sucio y sacó un fajo de papeles arrugados. Los arrojó al suelo. David miró. Era una hoja garabateada a mano que decía: «Autorización de tutela temporal para Emilia Miller», con una firma falsificada de su nombre y un montón de recibos de gastos escritos a mano que enumeraban todo, desde comida, luz y agua, hasta tasas de limpieza e incluso tasas de vigilancia nocturna. Todos y cada uno estaban firmados por Ricardo Harris. Las cifras, descaradamente inventadas, ascendían a decenas de miles de dólares. «Tú falsificaste documentos», gruñó David con los ojos inyectados en sangre. «¿Crees que estoy ciego? Esa firma no es mía». Ricardo estalló en carcajadas. «¿Y quién lo dice? Llevas 3 años fuera. ¿Qué sabes tú de lo que ha pasado en casa? A lo mejor la firmaste y se te olvidó. De cualquier manera, yo soy el que cuidó de la niña. Yo tengo los derechos aquí. Sin mí, estaría en la calle. Paga y me iré». Se encogió de hombros, descarado. «O no pagues, y me la llevaré a otro sitio. Soy su tutor temporal, tengo ese derecho. ¿Quieres ver si puedes encontrarla? Me aseguraré de que acabe en un lugar que nunca encontrarás». David se quedó helado. Realmente se atrevía a usar a su hija como moneda de cambio. Vender la casa no fue suficiente. Ahora también quería arrancarle a Emilia. La furia que había estado acumulando en su interior explotó. Se abalanzó hacia adelante, con los puños apretados. Una parte de él,
El hombre que había sobrevivido a los peligros de la carretera no quería nada más que aplastar esa cara descarada de un solo golpe. Pero otra parte, el padre, el viudo, el hermano que ya había perdido su hogar, gritaba por dentro. «No, mantén la calma. Este es su juego. Quiere que estalles para poder culparte de todo. Quiere destruirte por completo». David respiró hondo, intentando calmarse. Se enfrentó a Ricardo, su voz lo suficientemente fría como para helar el aire. «No le pondrás un dedo encima, ni un solo pelo de la cabeza de mi hija». Ver a David conteniéndose solo hizo a Ricardo más agresivo. Se dirigió directamente hacia Emilia, extendiendo la mano para agarrarla. «Quiero que la niña vuelva conmigo. La cuidaré mejor. Ja, ja». «¡No toques a mi hija!», swingió David, moviéndose como un rayo mientras bloqueaba la mano de Ricardo y lo empujaba hacia atrás. Ricardo se tambaleó y se estrelló contra la vieja pared. La linterna que colgaba allí se soltó, cayendo y sumiendo la habitación en una oscuridad asfixiante, iluminada solo por el tenue resplandor de la ventana. El sonido del impacto, el estrépito de los platos y las maldiciones de Ricardo llenaron el aire. Emilia soltó un grito aterrorizado y se aferró a David. En las sombras, la lucha entre los dos hombres se volvió violenta. Ricardo, ebrio pero aún furioso, se abalanzó sobre David, agarrándolo por el cuello e intentando derribarlo. Pero David, endurecido por la fuerza y la experiencia, esquivó fácilmente los torpes puñetazos de Ricardo. Solo quería inmovilizarlo, no herirlo demasiado. David necesitaba a Ricardo vivo para llevarlo ante la justicia. «¿Te atreves a pegarme, maldito camionero?», bramó Ricardo, pateando la lata de sopa que rodaba por el suelo. «¿Crees que puedes hacerme cualquier cosa? Yo tengo los derechos, soy el tutor. Me llevaré a la niña. ¿Qué puedes darle tú? No tienes ni un céntimo. Esta casa ya la he vendido, y tus beneficios los usaré para pagar mis deudas. Ese es el precio por tu estupidez». En el momento en que Ricardo mencionó los beneficios y la casa, golpeó a David como un rayo. Este hombre no solo había vendido la casa, no solo había abandonado a Emilia. También apuntaba a tu salario, David. La rabia se apoderó de David, rompiendo su último freno. Arrinconó a Ricardo en la esquina. Resonó un golpe sordo, pero David lo soltó de inmediato, respirando hondo para mantener el control. «Eres un bastardo», gruñó David, su rostro a centímetros del de Ricardo, su aliento caliente cargado de furia. «¿Tienes idea de cómo ha vivido esa niña? ¿Sabes el miedo que ha soportado?». Ricardo tosió y farfulló, pero aún así forzó una risa burlona. «Nunca le hice nada. Sigue viva, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Y tú? ¿Qué crees que vas a recuperar? No tienes pruebas, amigo. No eres más que un loco de la carretera. ¿Quién te va a creer?». En ese preciso momento, un parpadeo de luz azul brilló desde el exterior. Sara, la vecina de buen corazón, había sido atraída por el ruido que venía del apartamento. Se acercó con cautela y sacó el teléfono de su bolsillo. Había oído los gritos, los golpes. Lo que vio fue a David acorralando a Ricardo contra la pared, mientras Ricardo gritaba palabras viles y repugnantes. La sangre hirvió en las venas de Sara. Sabía lo que tenía que hacer. Con manos temblorosas, pulsó el botón de grabar. El débil resplandor de la pantalla del teléfono de Sara fue suficiente para que Ricardo se diera cuenta. Sus ojos se desorbitaron. «¿Tú qué haces, vieja bruja?». Se revolvió, intentando liberarse, abalanzándose hacia Sara para arrebatarle el teléfono. Pero David fue más rápido. Con cada gramo de fuerza que le quedaba, derribó a Ricardo al suelo y lo inmovilizó. «¡Sara, sigue grabando!», dreñía David, su voz resonando en el reducido espacio. La miró a los ojos, firme y fiero, transmitiéndole su fuerza. Ricardo, en el suelo, seguía despotricando, aunque ahora su voz temblaba de miedo. «Tengo derechos. Ese es mi dinero. Soy el tutor. Me llevaré a la niña».
Gritaba, sus palabras arrastradas por el alcohol y el pánico. David lo miró fijamente, a esa cara retorcida y maliciosa. Sabía que esta era la prueba que necesitaba. Ya tenía el testimonio de Emilia, el de María, el de Sara. Ahora tenía la grabación de Jorge y este vídeo. David se levantó, liberando a Ricardo. El hombre yacía allí, jadeando, con el cuerpo temblando. Se dio cuenta de que había perdido. Poniéndose en pie a trompicones, Ricardo salió tambaleándose del apartamento, escupiendo maldiciones en la noche mientras desaparecía por el pasillo. Sus pasos se desvanecieron. Sara entró, con el rostro aún pálido, pero con la mirada firme. Miró a David y luego a Emilia, que sollozaba en brazos de su padre. «David, lo he grabado todo. Absolutamente todo». Levantó su teléfono, la pantalla aún encendida. David abrazó a Emilia con más fuerza, hundiendo el rostro en su pelo. Asintió levemente, con el corazón apesadumbrado pero iluminado por una chispa de esperanza. Este era el principio. Lucharían. Se despertó temprano y preparó una taza de café solo bien cargado con la vieja cafetera eléctrica que le había prestado el casero. El café estaba humeante, pero no hizo nada para aliviar el frío en su pecho. Se sentó a la mesa desvencijada y extendió los papeles que Ricardo había dejado. La supuesta autorización de tutela y los recibos de gastos. David Miller era un hombre práctico, conocía los documentos legales. Un vistazo fue suficiente para ver la torpe falsificación. La firma David Miller en la autorización era débil y temblorosa, sin la firmeza de un hombre que había manejado un volante durante años. Eso solo avivó más su ira. Emilia se despertó, frotándose los ojos. «Papá, ¿a dónde vamos ahora?» «Vamos a encontrar nuestro hogar de nuevo, cariño», respondió David, su voz baja, firme, llena de resolución. Sabía que iba a ser una batalla larga y difícil. No solo luchaba por una casa, sino por su honor, por los años que había estado ausente y, sobre todo, por la paz de Emilia. Como primer paso, David llevó a Emilia al banco, donde una vez había confiado tanto su fe como sus ahorros para el futuro de ella. Emilia se aferró a su espalda, sus grandes ojos moviéndose nerviosamente por la sala. David se acercó al mostrador y explicó la información de la cuenta de Emilia, pidiendo revisar las transacciones recientes. La joven empleada, cuya placa de identificación decía Sara, miró a David. Un destello de sorpresa cruzó su rostro al ver a un hombre curtido por la carretera, cuyos ojos, a pesar de su apariencia dura, mostraban una profunda preocupación. Tecleó en su ordenador, escaneando los registros. David notó que la expresión de Sara cambiaba lentamente. Hizo una pausa y luego se aclaró la garganta suavemente. «Señor Miller, parece que esta cuenta ha sido prácticamente vaciada, y hay varios retiros grandes hechos por un hombre llamado Ricardo Harris, usando un poder notarial firmado con su nombre». El pecho de David se oprimió. «¿Mi firma? ¿Podría mostrarme una copia de ese poder?» Sara dudó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírla. Parecía insegura, pero luego, aparentemente impulsada por algo en los ojos del hombre y la expresión asustada de la pequeña Emilia, se decidió. «Por favor, espere un momento, señor». Se alejó del mostrador y entró. Unos minutos después, Sara regresó con una pila de archivos. Los dejó con cuidado, protegiéndolos de la vista de los demás, y luego le entregó a David una fotocopia. «Esta es una copia del formulario de autorización que presentó Ricardo Harris. Yo también he tenido dudas sobre esta firma durante algún tiempo, porque no se parece a la de sus otros registros, pero comprobamos la identificación del señor Harris y era válida». David miró la fotocopia. Esa firma garabateada no se parecía en nada a su propia letra firme y decidida. «Esta no es mi firma», dijo con los dientes apretados. La falsificó. Sara asintió levemente,
con los ojos llenos de compasión. Yo también lo pensé, pero no teníamos pruebas suficientes para rechazar la transacción. Además, Ricardo Harris también presentó una copia de una orden de tutela temporal del juzgado local, que le otorgaba plena autoridad sobre la propiedad de Emilia. ¿Una orden de tutela temporal? David estaba atónito. Incluso había falsificado un documento judicial. Esto no era solo un fraude personal, era un fraude organizado. Sara bajó la cabeza ligeramente. Lo siento mucho, pero puedo darle copias de todas las transacciones y la información sobre el comprador de su casa. Quizás debería contactar a un abogado. David agradeció a Sara, con la mente en un torbellino. Sosteniendo la pila de archivos en sus manos, sabía que ahora tenía sus primeras pruebas. Ricardo no solo había robado dinero, había intentado deliberadamente legitimar su crimen falsificando tanto la firma de David como documentos judiciales. Al salir del banco, David llamó a Miguel, un viejo amigo y abogado de la comunidad al que había contactado la noche anterior. Miguel, un hombre de mediana edad con canas, había sido un fiscal apasionado antes de convertirse en un abogado dedicado a defender los derechos de la gente, especialmente de los trabajadores. Miguel, soy yo. ¿Estás libre? Necesito verte de inmediato. La voz de David no podía ocultar la tensión. David, he oído que has vuelto, y Sara me acaba de llamar, me ha puesto al día. Estoy en la oficina ahora mismo. Ven, llámame si necesitas algo. La voz profunda y firme de Miguel tranquilizó un poco a David. David y Emilia tomaron un taxi hasta el despacho de Miguel. Era una oficina pequeña en un viejo edificio del centro, pero limpia y ordenada. Miguel se levantó para recibir a David, su expresión grave. Sus ojos se suavizaron al posarse en Emilia, que se escondía detrás de su padre. David, toma asiento. Ya he oído un poco sobre tu situación. Siento mucho lo que os ha pasado a ti y a Emilia, dijo Miguel, y luego se dirigió a la niña. Hola, Emilia. Soy Miguel. Ayudaré a tu papá a luchar por la justicia. Emilia asintió tímidamente, todavía cohibida. David colocó una pila de documentos sobre el escritorio. Esto es lo que he conseguido del banco, Miguel. Un poder notarial falsificado, transacciones sospechosas y esta supuesta orden de tutela temporal de Ricardo. Miguel se puso sus gafas de leer y examinó cuidadosamente cada página. Estudió la firma en el poder notarial, comparándola con muestras de la firma de David que ya tenía. Esto es definitivamente una falsificación, murmuró Miguel. Evidentemente, obvio. Pero el hecho de que Ricardo obtuviera una orden de tutela temporal del juzgado, eso es otro asunto. Si ese documento es real, Ricardo podría haber engañado a todo el sistema legal. David relató toda la historia de la noche anterior, desde que Ricardo apareció en su destartalado apartamento, su descarada exigencia de pago por criarla, hasta la pelea que siguió y la grabación de Sara. Aunque Emilia estaba sentada a su lado, se estremeció mientras David repetía los detalles. Miguel escuchó atentamente, su rostro cada vez más serio. Si lo que dices es cierto, David, entonces esto no es una simple estafa de propiedad. Ricardo Harris ha cometido maltrato a menores, falsificación de documentos públicos y muestra indicios de extorsión. El vídeo de Sara es una prueba crucial. Cogió su teléfono, llamó a Sara y le pidió que le enviara el vídeo de inmediato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Drenia preguntó David, su voz llena de esperanza, pero teñida de preocupación. Miguel se quitó las gafas y miró a David directamente a los ojos. Demandaremos, David. Llevaremos a Ricardo Harris a los tribunales, no solo para reclamar tu casa y el dinero que has perdido, sino para limpiar tu nombre, y lo más importante, para asegurarnos de que Emilia tenga una vida segura y tranquila. Este caso no será sencillo. Ricardo puede intentar trucos, incluso echarte la culpa a ti. Pero creo que tenemos pruebas suficientes. Lucharemos por la justicia para Emilia. Una chispa se encendió en los ojos de David.
Asintió sin dudar. Confío en ti, Miguel. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hija. Esa tarde, David y Emilia regresaron al pequeño apartamento. Abrazando a su hija, sintió que parte de la carga sobre sus hombros se aliviaba. Había encontrado un aliado de confianza. Emilia se aferró a él, pareciendo más tranquila ahora, como si ella también sintiera la seguridad que él transmitía. David sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla aún estaba por delante, pero estaba listo para enfrentarla. Puso su mano en el hombro de Emilia y la miró directamente a los ojos. Tendrás que ser muy valiente, cariño. Enfrentaremos la verdad juntos, sin importar lo difícil que sea. El destartalado apartamento seguía envuelto en la penumbra del atardecer. Emilia se había quedado profundamente dormida en la cama, su rostro más tranquilo que en cualquier otro momento desde el regreso de David. David estaba sentado en silencio a la mesa cuando su teléfono vibró. Era Miguel. David, lo he confirmado con Sara. El vídeo de Ricardo de anoche es nítido. Será una prueba sólida en el juicio. La voz de Miguel llegó a través de la línea, firme y tranquilizadora. Y también he contactado a Jorge. Ha aceptado reunirse con nosotros. Es uno de los mayores acreedores de Ricardo, y puede que sepa más de él de lo que imaginamos. ¿Está dispuesto a cooperar? ¿Componen placement? Preguntó David, con una nota de duda en su voz. Sabía que los prestamistas nunca eran gente de fiar. Ricardo lo traicionó. Ese es su motivo. Quiere ver a Ricardo castigado, y espera que si recuperas tu casa, saldes su deuda, explicó Miguel. Ten cuidado, David. No es un amigo, pero puede ser la clave para obtener la prueba decisiva que necesitamos. A la mañana siguiente, David y Miguel se encontraron con Jorge en un bar de mala muerte en un callejón del Barrio Rojo, donde las luces de neón parpadeantes proyectaban un brillo turbio, cargado de olor a alcohol y humo. Jorge, un hombre calvo y muy tatuado, estaba sentado con las piernas cruzadas en una silla, haciendo rodar un puro entre sus dedos. Sus fríos y calculadores ojos se clavaron en ellos con una intención afilada. Siéntense. Jorge movió la barbilla, evitando sus miradas. Ricardo dijo que me buscaban. David se sentó frente a él, con Miguel a su lado. Queremos la verdad sobre Ricardo Harris y sus deudas, dijo David sin rodeos. Jorge soltó una risa áspera, echando una nube de humo directamente a la cara de David. La verdad, La verdad es que ese desalmado de Ricardo me estafó. Prometió vender tu casa para cubrir la montaña de deudas de juego que acumuló. Le creí, pero al final se la vendió a Jaime en su lugar y desapareció con el dinero. Ahora lo estoy buscando yo mismo. David apretó los puños debajo de la mesa. El nombre de Jaime otra vez. Había acertado al pensar que ese hombre no era inocente. ¿Y tienes alguna prueba?, preguntó Miguel, tranquilo y profesional. Jorge se burló, su risa oscura y perturbadora. Prueba. Por supuesto, no soy tan estúpido como para dejar que esa rata me engañe sin un seguro. Tengo un pequeño regalo especial para ustedes también. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un viejo teléfono. Con solo pulsar un botón, una grabación crepitó. La voz distorsionada pero inconfundible de Ricardo Harris sonó. No te preocupes, Jorge, el dinero llegará. Ya lo he solucionado. Venderé la casa de David, más que suficiente para pagar lo que te debo, y todavía me sobrará mucho. Y Emilia, olvídate de ella, que se las arregle sola. Es solo un peso muerto. Lo único que importa es que pague mi deuda. Cada palabra golpeó a David como un martillo en el cráneo. La sangre le latía en los oídos. La rabia crecía sin control. Imágenes de Emilia, delgada, temblando en el garaje, contándole cómo se cuidaba sola mientras su tío ebrio la descuidaba, pasaron por su mente. Ricardo no solo la había abandonado, la había descartado, tratándola como nada más que una carga. David sintió que su cuerpo temblaba. Quería abalanzarse sobre Jorge, hacer añicos ese teléfono,
gritarle a la cara a Ricardo, destrozar esa vil grabación. Miguel notó el cambio repentino en David. Sabía que estaba al borde de perder el control. Puso su mano firmemente sobre el hombro de David, apretando suavemente. Un agarre firme y dominante. Cálmate, David. Respira. Necesitamos esta verdad. No dejes que gane. La voz de Miguel devolvió a David al presente. Cerró los ojos, respiró hondo y se obligó a apartar las imágenes y los sonidos inquietantes. Era un hombre que había aprendido a dominar sus emociones, a enfrentar el peligro de frente. Pero esto no era la carretera, era una traición dentro de su propia familia. Era la agonía del sufrimiento de su hija. Jorge sonrió, una sonrisa que helaba la sangre, mientras observaba la reacción de David con retorcida satisfacción. Bueno, ahora has visto la verdadera cara de ese bastardo, ¿verdad? No solo te engañó a ti, me engañó a mí también. David asintió, luchando por mantener la compostura. He visto suficiente. Gracias, Jorge. Esta es una prueba crucial. Jorge apagó el teléfono. Así que ya tienes todas las pruebas que necesitas, ¿no? Cuando finalmente recuperes la casa, no te olvides de la deuda que tienes conmigo. Miguel intervino. Revisaremos cada deuda legítima. Ricardo vendió esa casa a Jaime. Necesitaremos más detalles sobre esa transacción. Jorge frunció el ceño. Jaime es un especulador inmobiliario profesional. Compra casas con problemas a precio de saldo y las revende a precios desorbitados. Sabía perfectamente que los papeles de Ricardo eran falsos, pero el beneficio era demasiado grande para dejarlo pasar, así que simplemente miró para otro lado. Ese tipo no es un cualquiera. Jorge continuó dando más detalles sobre Jaime, sobre cómo a menudo bordeaba la ley para apoderarse de propiedades. También reveló que Ricardo era un habitual en ciertos casinos y bares donde sus deudas se habían acumulado. Parecía que Ricardo era un gran deudor, y vender la casa de David era solo una pequeña parte de su plan para pagar. Al salir del bar, David y Miguel pisaron la calle iluminada por neones. El aire nocturno era frío, pero el pecho de David ardía. Tenía otra prueba, una que no podía ser negada. De vuelta al apartamento, los pensamientos de David se arremolinaban. Ricardo no era solo un hombre negligente, era un demonio, dispuesto a vender cualquier cosa, a cualquiera, solo por su vicio. Cuando finalmente llegó, encontró a Emilia sentada tranquilamente en la cama, con un pequeño cuaderno. Había empezado a llevar un diario. Los ojos de David captaron unas líneas torpes pero inconfundibles. Día, mes, año. Tío Ricardo trajo a sus amigos a beber otra vez. Me volvió a gritar. Tuve que dormir en el porche otra vez. Quiero vivir en la casa de papá, pero el tío dice que ya no es mía. Echo mucho de menos a papá. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de David. El diario de su hija, una prueba grabada en el alma frágil de una niña, se convertiría en su arma más poderosa. El diario de Emilia, junto con la grabación de Jorge y el vídeo de Sara, se amontonaban en el escritorio de Miguel. Cada prueba era una daga clavada en los crímenes de Ricardo. David las miraba, con el pecho ardiendo de furia, pero dentro de él surgía una chispa de esperanza. Emilia había demostrado un valor extraordinario al relatar lo que había soportado, y David no permitiría que ese valor fuera en vano. Le apretó la mano a Emilia y susurró: «Ya no tienes miedo, y yo tampoco». Ricardo se ha convertido en un jugador desesperado y un estafador profesional, dijo Miguel, su voz tranquila y firme. Sobrevive a base de mentiras y trucos baratos. Tenemos pruebas suficientes para acusarlo, pero encontrarlo y traerlo es otro asunto. Ha desaparecido, escurridizo como una anguila. David asintió. Sabía que Ricardo no se rebelaría fácilmente. El hombre era astuto. Siempre aparecía cuando había algo que ganar y desaparecía en cuanto sentía el peligro. Necesitamos un plan, dijo David. Miguel sonrió.
La sonrisa confiada de un abogado que se había enfrentado a muchos estafadores. Ya tengo uno. Hombres como Ricardo siempre comparten dos debilidades, la codicia y la desesperación. Está ahogado en deudas. Usaremos su propia codicia para atraparlo. El plan fue trazado con meticuloso detalle. Usando su amplia red de contactos, Miguel organizó una llamada falsa de un supuesto nuevo acreedor, un nombre inventado, un número imposible de rastrear. Esta voz prometió liquidar las aplastantes deudas de Ricardo si aceptaba cooperar en un lucrativo negocio. Desesperado y acorralado, Ricardo mordió el anzuelo. Acordó reunirse en un bar de mala muerte llamado El Vaso Vacío, escondido en una zona desolada de la ciudad donde las tenues luces de neón parpadeaban y el olor a cerveza rancia impregnaba el aire. Era el lugar perfecto para que Ricardo se sintiera lo suficientemente seguro como para cerrar un trato turbio. Esa noche, David y Miguel estaban esperando. No entraron directamente al bar. David conocía la naturaleza desconfiada de Ricardo, su constante estado de alerta. Aparcaron a varias manzanas y observaron. Mientras tanto, bajo la discreta coordinación de Miguel, unidades de policía se habían posicionado estratégicamente por los alrededores, listas para actuar a la señal. Hacia la medianoche, un coche viejo se detuvo frente al bar. Ricardo salió tambaleándose, su andar inestable, pero sus ojos brillaban de codicia y expectación. Abrió la puerta y entró. Mientras David y Miguel observaban desde la ventana, dentro, Ricardo ya había empezado a fanfarronear con sus compañeros de bebida. Miguel había infiltrado a uno de sus operativos allí, disfrazado de ebrio, sentado lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. A través del auricular, David podía oír claramente la voz de Ricardo. «Estoy a punto de dar el golpe. Cuando este trato se cierre, esos asquerosos acreedores se arrastrarán de rodillas suplicándome. La maldita casa de ese camionero. La compraré de nuevo y luego la venderé otra vez. ¿Los beneficios de la niña? Por supuesto que son míos. Ese idiota de David de verdad pensó que cuidaría de la pequeña Emilia gratis». Al oír esas palabras, David sintió que todo su cuerpo ardía de rabia. Apretó las manos en el volante, luchando por mantener el control. Miguel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Ya casi hemos terminado, David. Solo déjale cavar su propia tumba». Después de una hora bebiendo y presumiendo, Ricardo salió tambaleándose del bar, con la mirada perdida y sospechosa. De repente, sus ojos se posaron en el coche de David, aparcado en la penumbra. Ricardo frunció el ceño, como si un instinto le advirtiera que algo no iba bien. Aceleró el paso, sus ojos moviéndose por todas partes. «Nos ha visto», murmuró Miguel. «David, prepárate». Ricardo echó a correr, hundiéndose en el oscuro callejón. David no dudó. Abrió la puerta de un empujón y saltó fuera, con Miguel justo detrás de él. «Ricardo Harris, detente». Drenia, el rugido de David cortó la noche. Ricardo se giró, con el rostro pálido al ver a David y Miguel. Se dio cuenta. Le habían tendido una trampa. Sus ojos se abrieron de pánico. Desesperadamente, se abalanzó sobre David, lanzando puñetazos. La pelea estalló en la calle vacía, iluminada solo por el tenue brillo de las farolas. Ricardo se revolvía como un animal acorralado, lanzando golpes salvajes y frenéticos, impulsados solo por el miedo y la rabia. David se movía con precisión, esquivando los golpes de Ricardo con los tranquilos reflejos de un hombre entrenado. No intentaba herirlo gravemente. Necesitaba que Ricardo fuera a juicio. Pero el hombre era imprudente. De repente, Ricardo rebuscó en su bolsillo y sacó una pequeña navaja. «¿Crees que puedes matarme, camionero?», logró Ricardo, la hoja brillando bajo la luz. «¡Suelta el cuchillo, Ricardo!». «Drenia», ladró Miguel, acercándose. Justo entonces, el ulular de las sirenas de la policía rasgó la noche. Luces rojas y azules parpadearon en ambos extremos del callejón. Los agentes habían llegado, cerrando la trampa.
Ricardo se quedó helado, su rostro sin color. Dejó caer la navaja y luego hizo un intento desesperado por correr, pero era demasiado tarde. 2 agentes se abalanzaron sobre él, derribándolo al suelo. Ricardo se retorcía y maldecía furiosamente. «No tienen derecho. Soy el tutor. Tengo los papeles». Un agente lo registró y sacó un documento arrugado de su bolsillo interior. «¿Qué es esto?». Lo levantó. «Papeles de tutela temporal para Emilia Miller y una copia de una orden judicial, pero parece una falsificación». El oficial miró a Ricardo, su voz goteando desprecio. «Ricardo Harris, queda usted detenido por falsificación de documentos, fraude, malversación y presunto maltrato a menores. Todo lo que acaba de decir en ese bar ha sido grabado». Al oír esas palabras, Ricardo Harris se quedó helado. No podía creerlo. Le habían tendido una trampa. Lo habían engañado. David observó cómo esposaban a Ricardo y se lo llevaban. No había sensación de triunfo en su corazón, solo vacío. Este era el precio de la traición. Se volvió hacia Miguel y asintió con firmeza. «Gracias, Miguel. Finalmente lo tenemos». Miguel puso una mano firme en el hombro de David. «Esto no es el final, David. Es solo el principio. El juicio aún está por delante, y tenemos que asegurarnos de que se haga justicia». David miró hacia el oscuro callejón donde las luces de la policía todavía parpadeaban. Se había quitado un gran peso de encima, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla acababa de comenzar. La luz del sol de la mañana entraba por los altos ventanales del tribunal, proyectando largos haces de luz sobre las filas de rígidos bancos de madera. La atmósfera era sofocantemente tensa. David apretó con fuerza la mano de Emilia. La niña estaba sentada a su lado, sus grandes ojos escaneando la sala como si tratara de comprender el peso del juicio. Ricardo Harris, con el rostro magullado y los ojos desorbitados por el miedo, estaba sentado en el banquillo de los acusados junto a su abogado de oficio. Atrás había quedado el hombre descarado y agresivo de aquella noche en el apartamento. El miedo estaba grabado en cada línea de su rostro. «Todo irá bien, cariño», susurró David a Emilia, apretándole suavemente la mano. Las palabras estaban destinadas a calmar no solo a su hija, sino a sí mismo. Se había preparado meticulosamente para este día. El juicio comenzó. El fiscal expuso el caso, enumerando claramente los cargos: fraude, falsificación de documentos públicos y maltrato infantil. Miguel, actuando como abogado de David y Emilia, se levantó para hablar. Su voz resonó en la sala del tribunal. «Señoras y señores del jurado, señoría, este no es simplemente un caso sobre dinero o propiedades. Es una historia de traición, de una infancia robada y de un padre y su hija luchando por recuperar la justicia». Miguel comenzó a presentar las pruebas. Primero, la escritura original de la casa a nombre de David Miller, junto a un poder notarial falsificado que Ricardo presentó al banco. «Señoría, esta firma no es de ninguna manera la de David Miller. Tenemos un peritaje que confirma que es una falsificación». El abogado de Ricardo objetó rápidamente. «Señoría, mi cliente simplemente se le encomendó la gestión de la propiedad durante la larga ausencia del señor Miller. Todo se hizo legalmente». «¿Legalmente?». Los labios de Miguel se curvaron en una fina sonrisa. «Si fue legal, ¿por qué se vendió la casa? ¿Y por qué la hija de David Miller se vio obligada a dormir en un garaje?». Luego reprodujo una grabación de audio obtenida de Jorge. La voz de Ricardo llenó la sala. «Esa casa de David la venderé. Será suficiente para cubrir lo que te debo, y todavía me embolsaré una buena cantidad. En cuanto a Emilia, olvídate de ella. Que se las arregle sola. Es solo un peso muerto. Lo único que me importa es pagar mis deudas». La sala se quedó en silencio. Luego los susurros recorrieron los bancos. El rostro de Ricardo se puso pálido. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie a los ojos. «Señoría,
continuó Miguel. Tenemos una prueba más que demuestra la crueldad y el descaro del acusado. Presentó un vídeo grabado por Sara la noche que Ricardo fue al apartamento de David. El vídeo mostraba a Ricardo exigiendo agresivamente dinero por criar a la niña, tratando de arrebatarle a Emilia a David y gritando insultos mientras se jactaba de haber vendido la casa. Sara, como testigo, se levantó y confirmó la autenticidad de la grabación. Y finalmente, Miguel se dirigió al estrado de los testigos. Nos gustaría llamar a la señora Carter, la tutora de Emilia Miller, para que testifique. La señora Carter, una mujer de mediana edad con el pelo plateado, subió al estrado. Su voz era suave pero resuelta. Señoría, Emilia es una buena estudiante, pero en los últimos 3 años a menudo ha venido a clase con la ropa desaliñada, a veces incluso con hambre. Parece muy asustada, a menudo retraída. Muchas veces, cuando le preguntaba cómo estaba, solo decía, «Estoy bien», pero sus ojos estaban llenos de tristeza y preocupación. El abogado defensor de Ricardo objetó rápidamente. «Señoría, esto es simplemente un testimonio subjetivo y no tiene peso legal». ¿Sin peso legal? Miguel arqueó una ceja. Entonces, permítanos escuchar al testigo más importante de este caso. Miguel se volvió hacia Emilia. David apretó su pequeña mano, dándole fuerza. Lentamente, Emilia se puso de pie. Bajo la mirada de docenas de personas, era diminuta, frágil, casi engullida por el vasto espacio a su alrededor. «Emilia», preguntó el juez en voz baja, «¿hay algo que te gustaría decir?» Emilia miró directamente al juez, sus grandes ojos claros pero llenos del dolor que había soportado. Respiró hondo, su voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para resonar en la sala. Yo dormí en el garaje de mi papá porque el tío Ricardo me echó». Un leve sollozo se escapó del asiento de María. Se le había permitido asistir a la audiencia con el apoyo de una enfermera. El rostro de María se volvió ceniciento, sus ojos llorosos fijos en Ricardo. El juez insistió suavemente. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿Por qué no pediste ayuda?» Emilia bajó la cabeza y luego la levantó de nuevo, su voz quebrada pero llena de coraje. «El tío Ricardo dijo que si lo contaba, no me quedaría nadie. Dijo que perdería mi casa, mi maestra, a todos. El tío Ricardo dijo que terminaría en la calle». La sala se quedó en silencio. No se oía ni un solo sonido. Incluso Ricardo se puso pálido. Sus ojos esquivaban la mirada, incapaz de encontrarse con la de Emilia. Las palabras inocentes y veraces de una niña habían desnudado toda la crueldad y la soledad que había soportado. Miguel no necesitó añadir una palabra más. Simplemente miró a Ricardo, con los ojos llenos de desprecio. Luego se volvió hacia el juez. «Señoría, también tenemos el testimonio de María, hermana de David Miller y esposa del acusado. María confirmó que Ricardo la engañó sobre el propósito de vender la casa y fue testigo personal de cómo descuidaba a Emilia mientras estaba hospitalizada. Presentaremos la declaración grabada de María al tribunal». María, frágil pero resuelta, asintió levemente, su rostro marcado por un profundo arrepentimiento. Sus palabras no pretendían excusarse, sino afirmar la culpabilidad de Ricardo. El abogado defensor intentó contraatacar, pero cada argumento sonaba débil ante las pruebas innegables y el testimonio claro de Emilia. «Ricardo Harris, basándome en todas las pruebas y testimonios presentados, por la presente lo declaro culpable de fraude, falsificación de documentos públicos y maltrato a menores. Este tribunal lo condena, Ricardo Harris, a 10 años de prisión». El mazo del juez golpeó con firmeza, poniendo fin al juicio. Toda la sala estalló en suspiros de alivio. El rostro de Ricardo se volvió ceniciento. Se desplomó en su silla, sin palabras. David rodeó a Emilia con sus brazos. Una ola de liberación recorrió su cuerpo. Por fin, se había hecho justicia. Después del juicio,
David y Emilia no volvieron al apartamento. Miguel ya había completado los trámites legales que devolvían la casa a David. Su hogar, el hogar que les habían robado tan descaradamente, finalmente volvía a ser suyo. Cuando David y Emilia se pararon frente a la verja de la vieja casa, sus corazones se llenaron de emociones encontradas. El gran cartel de vendido todavía colgaba allí, y dentro las huellas del abandono permanecían. Pero esta vez no estaban solos. David arrancó el cartel y lo tiró a un lado. Sacó la llave recién cortada, la introdujo en la cerradura oxidada y abrió la puerta. El aire del interior apestaba a moho, polvo y el persistente hedor a licor rancio. La casa estaba vacía, fría, despojada de cualquier cosa de valor. Ricardo lo había vendido todo. Emilia entró con cautela, sus pequeños pasos vacilantes, sus ojos buscando algo familiar. La vieja linterna de David, la que una vez había iluminado la oscuridad del garaje, ahora estaba en la esquina de la sala. Su débil resplandor era la única fuente de luz. «Lo arreglaremos todo», dijo David, su voz firme con determinación. «La convertiremos de nuevo en un verdadero hogar». El padre y la hija comenzaron su trabajo. David usó el poco dinero que tenía de vender algunos objetos viejos y sus ahorros. Él y Emilia limpiaron cada habitación, barriendo 3 años de polvo y abandono. Emilia, aunque tan pequeña, no dejó de trabajar. Limpió cada cristal, barrió cada rincón, como si quisiera borrar todos los recuerdos aterradores que una vez vivieron en esas paredes. El viejo garaje, el mismo lugar donde Emilia había encontrado un rastro de consuelo en esa fatídica noche, fue la primera prioridad de David. No quería derribarlo. «Es parte de nuestra historia, cariño», le dijo a Emilia. El coche averiado donde una vez se había acurrucado para dormir fue pulido hasta brillar, con una nueva capa de pintura cubriendo sus arañazos. David quitó el asiento trasero y colocó una tabla de madera, convirtiéndolo en el primer escritorio de estudio de Emilia en su nuevo hogar. El coche, una vez una reliquia, una vez su doloroso refugio, se transformó ahora en un símbolo de esperanza, de aprendizaje, de un nuevo comienzo. En los días siguientes, la amabilidad comenzó a llegar a su puerta. Sara, su vecina de buen corazón, trajo comidas calientes y ayudó con la limpieza y la pintura. La señora Carter, la maestra de Emilia, pasó con material escolar y libros nuevos. Incluso algunos de los viejos compañeros de ruta de David, al enterarse de sus problemas, vinieron a echar una mano. Juntos, repararon la casa. Los sonidos de risas, conversaciones, martillos golpeando y brochas barriendo la madera resonaron por las habitaciones, ahuyentando el silencio sofocante que una vez había asfixiado el lugar. Una tarde, mientras David repintaba la puerta del salón, apareció María. Se apoyaba en su muleta, caminando débilmente, con el rostro pálido pero los ojos llenos de remordimiento. David sabía que le habían dado el alta del hospital y estaba en recuperación. «David», Zrenia, la voz de María tembló. «Lo siento, fui tan débil, dejé que las cosas fueran demasiado lejos. No pude proteger a Emilia, lo siento tanto por ella». Las lágrimas corrían por sus mejillas. David dejó el pincel y se acercó, rodeando a su hermana con sus brazos. «Está bien, María. Tú también fuiste una víctima. Ricardo te engañó tanto como a cualquiera. Por ahora, solo céntrate en curarte. Cuida tu salud. A partir de hoy, yo cuidaré de Emilia. Estará a salvo». María lloró en el abrazo de su hermano, sintiendo el peso del perdón y el amor incondicional de la familia. Esa noche, la casa de David y Emilia volvió a brillar con luz. Haces cálidos entraban por las ventanas, empujando la oscuridad que una vez la había envuelto. Emilia estaba sentada en su nuevo escritorio, hecho del viejo coche, con un lápiz en la mano. Abrió su diario gastado y escribió su última entrada. Día, mes, año. Esta noche
Nuestra casa vuelve a tener luz. Ya no tengo miedo. El coche de papá, donde una vez dormí sola en la oscuridad, es ahora mi escritorio. Sé que he perdido mucho, pero he encontrado lo más importante. Papá ha vuelto. Ahora tengo un hogar de verdad, porque papá ha vuelto. David estaba de pie en la puerta, observando a su hija. Miró el escritorio hecho del viejo coche, su rostro tranquilo. Las cicatrices del pasado nunca sanarían por completo, pero aprenderían a vivir con ellas. Había perdido mucho: la casa, el dinero y la fe en su propia familia. Había soportado la miseria, empezando de nuevo sin nada, pero había recuperado a Emilia, había recuperado la justicia y se había recuperado a sí mismo. Se acercó y le dio un suave beso en la frente. «Buenas noches, mi pequeña». Emilia levantó la vista, sonriendo, sus ojos brillando como estrellas en el cielo nocturno. «Mientras estés aquí, papá, no tengo miedo de nada». David la vio quedarse dormida, sabiendo que el viaje no había terminado. Las cicatrices permanecerían, pero nunca más la dejaría enfrentar la lucha sola. Su hogar, una vez destruido, había sido reconstruido, no con ladrillos y cemento, sino con amor y resiliencia. La luz que brillaba desde su hogar, más que un simple resplandor físico, era la luz de la esperanza, de la curación y de un nuevo comienzo. El viaje de David y Emilia, desde la oscuridad de un garaje desolado hasta la calidez de un hogar renacido, fue una prueba del extraordinario poder del amor de un padre y la perseverancia humana. Hemos sido testigos, junto a David, del tipo de traición más brutal, cuando se pisotea la confianza en la propia sangre, cuando se roba un hogar y cuando se obliga a una hija a vivir con un miedo paralizante. Sin embargo, en sus horas más oscuras, David no se derrumbó. Luchó. No respondió con violencia, sino con perseverancia, con la ley y, sobre todo, con un amor ilimitado por su hija. En los pequeños pero poderosos actos de Emilia, cuidarse sola, testificar valientemente en el tribunal, vemos la fuerza oculta incluso en los corazones más pequeños, y la lección de que el silencio nunca debe ser soportado. Y a través del apoyo de almas bondadosas, como Sara, Miguel y la señora Carter, se nos recuerda que incluso cuando la oscuridad acecha, la luz de la bondad y la compasión siempre está presente en una comunidad. Esta historia no es solo un viaje hacia la justicia, sino también una profunda lección sobre el verdadero significado de la familia, no solo por la sangre, sino construida a través del amor, la confianza y la responsabilidad. Nos recuerda también la necesidad de estar alerta, que a veces los peligros más graves provienen de los lugares que menos esperamos. Pero no importa cuán dura se vuelva la vida, mientras nos aferremos a la fe, el amor y la resiliencia, siempre podremos encontrar el camino de regreso a un verdadero hogar. Querido espectador, ¿qué sentiste a lo largo de esta historia? ¿Hubo algún momento que te conmovió profundamente o despertó tu indignación? Creemos que cada uno de nosotros puede encontrar un pedazo de sí mismo, una lección en el viaje de David y Emilia. No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar, conectar, porque historias como estas son las que nos unen.